Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio del día de hoy, donde tengo como invitado al doctor Jesús Arjona, que es cirujano ortopedista con más de 15 años de experiencia y que tiene su consultorio en la bella ciudad de Cancún. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Sí, muy bien, buenos días, todo bien, es corto. Pues muchas gracias por darse el tiempo. Sé que tiene una operación al ratito, entonces, pues muchas gracias. Nuestro tema va a ser reemplazo total de cadera para esa persona que anda un poco coja, ¿no? O nada que ver. Sí, es uno de los problemas más graves que tiene la gente para su movilización y o sea, disminuye mucho su calidad de vida cuando tienen esos problemas de cadera, que generalmente le llaman artrosis, en Estados Unidos le dicen arthritis o artritis, y realmente sí los deja con una mala calidad de vida y con un dolor intenso que no los permite vivir bien. ¿Cuáles son los síntomas para empezar? O sea, ¿cómo sé que está fallando? Generalmente el paciente empieza a tener dolor a nivel de la ingle, de la cadera, y limitación a la movilidad de la misma. Entonces tú ves que el paciente empieza a cojear, se empieza a quejar de la zona entre la ingle y la nalga y empieza, como le dicen, a renguear. Entonces lo que ellos manifiestan es que incluso hasta para dormir es un problema porque pues, al momento de acostarse, de ponerse de pie, les empieza a dar molestias. Entonces la calidad de vida merma mucho. ¿Cuándo es lo adecuado para decir ya es hora de una prótesis de cadera? Es cuando en los estudios encontramos que hay un desgaste grado 4 o severo del cartílago y el paciente ya no soporta el dolor con ninguna otra cosa, es decir, le pueden dar antiinflamatorios, analgésicos o fisioterapia, lo que sea, y no hay una respuesta favorable. Entonces, en ese momento vemos que ya está topando, digamos, como dicen, hueso con hueso, el fémur con la pelvis, ya no hay espacio, ya no hay movilización y pues lo mejor sería ponerle una prótesis de cadera en ese momento. Cuando se hace esta cirugía, ¿cuánto tiempo dura y qué tipo de anestesia se utiliza? Bueno, la anestesia varía mucho en los pacientes. El anestesiólogo valora lo mejor para cada uno. Normalmente se hace un bloqueo epidural o lo que llamaban raquia antes, que es una anestesia a nivel de columna lumbar y lo cual evita que no le duele toda la pierna, no lo duermes al paciente, solo lo sedas, o sea, lo adormecen un poquito. En ocasiones, cuando el paciente tiene, por ejemplo, antecedentes de un problema de la columna, que no puedes hacer ese bloqueo, el anestesiólogo no puede hacer ese bloqueo, pues es cuando ya optan por hacer la anestesia general, que es pues la dormida. Tiempo aproximado, depende mucho de las características de cada lesión, de cada desgaste, pero en promedio es entre aproximadamente 2 horas. ¿Y hay alguna edad para el candidato o es básicamente cuando hay ya ese desgaste en los huesos? ¿Es en los huesos o en cómo se le llama? Es el cartílago, por ejemplo. Este, pues es toda la columna con la pelvis y este sería el hueso del fémur. Una cosa es osteoporosis, que hay desgaste de la densidad ósea, que es en la zona del hueso, y otra cosa es artrosis, que es exactamente en la zona donde articula este fémur con la pelvis. El desgaste, en lo que se refiere a desgaste, artrosis o artritis, es en la zona de la articulación. Entonces, este hueso ya no se mueve porque está pegado al hueso de arriba, digamos que ya no hay espacio, y cada vez que mueve un poquito el pie, pues le duele por el roce que hay entre el hueso con el hueso. Eso sería lo que pasa. Edades, mira, fíjate que hasta hace unos años todo el mundo decía, o había dos escuelas, decían prótesis de cadera solo a personas mayores, arriba de 60 años, 65, hace 20 años decían aquellas en los doctores, no, espérate, pero ¿por qué hacían eso? Porque la prótesis también tiene un tiempo de vida, que ahorita lógicamente con las tecnologías ya es mucho más tiempo, y cuando necesitas cambiar una prótesis por otra, antes no había los aditamentos necesarios para hacer una nueva prótesis, entonces ya se acababa. Ahorita actualmente ya puede ser 2 o 3 recambios en la vida de un paciente. Entonces realmente no hay una edad. Yo he operado gente, un muchacho que es el más joven que he operado, que se cayó de una moto, se fracturó la cabeza del fémur exclusivamente, se murió esa cabeza que le llaman necrosis del fémur y la verdad no lo vas a dejar a los 20 años con un dolor y esperar que tenga 60, entonces no va a poder caminar, ¿no? Entonces le pusimos una prótesis, ahorita lleva como 2013, pues lleva 11 años más o menos con esa prótesis, pues el muchacho hace cuenta que cambió su vida, le pusimos la prótesis y se casó, tiene hijos, su vida normal. No le ponemos la prótesis y a lo mejor sería otra historia.
De repente hay algunos colegas que, por ejemplo, que dicen, no, ya tienes 90 años, 80 años, ya estás muy grande, mejor no te ponemos la prótesis. Realmente, digamos que no es el número, es la salud. Si la salud cardíaca, si la salud del pulmón, si los laboratorios de sangre que le tomemos están correctos, si su presión está bien, si no tiene otras enfermedades, con los debidos cuidados, el paciente puede salir adelante y no importa que tenga 90 años. También me ha tocado operar gente. Por ejemplo, una señora se cayó, fracturó la cadera, la operamos y me acuerdo que tenía 105 años y no lo puedo dejar así porque si la dejo, digamos, sin moverse, pues tiene riesgo de neumonía. Hicimos todo lo posible para poder lograr la cirugía. Y se pudo, ¿no? Y salió de la cirugía y salió del hospital, le quitamos los puntos y ya, pero eso ya tiene muchos años. Pero realmente la señora soportó todo el procedimiento, le dimos de alta al hospital, regresó a la consulta, retiramos los puntos, empezamos fisioterapia y así hasta que prácticamente se recuperó y ya después la perdí de vista. Pero pues ya, eso ya tiene como 14, 13 años más o menos. Pero sí me han tocado otras personas, 90 años, con cambio de prótesis y también todo depende realmente de su salud en términos generales. Y en cuanto a los jóvenes, eso de estar esperando a que cumplas una edad para que solo hagas un cambio, tampoco me parece adecuado porque estás sufriendo y a final de cuentas en una edad joven es tu etapa de mayor movilización, movimiento, de actividad. Entonces, dejarte sin eso con tal de esperarme el tiempo, pues no está muy adecuado. Es mejor ponerlo. Ya después cuando se necesite cambiar, ya hay otros aditamentos y ya hay forma de cambiarlo. Ahorita actualmente el tiempo promedio de vida, digamos, de una prótesis está aproximadamente como unos 15 años en promedio. Lógicamente depende mucho del uso y depende mucho del peso del paciente y lo que cargue. Entonces son varios factorcitos. Pero sí, la verdad, yo considero que no hay edad. Ya una vez en todos los adultos ya se pueden poner, en niños no, pero una vez ya siendo adultos, si está indicado, se pone, si no está indicado, no se pone. El caso es no vivir con dolor, ¿no? O sea, después de la cirugía te quedas encamado mucho tiempo. ¿Cuál es el proceso de la recuperación? Sí, mira, llega paciente, lo operamos 2 horas y media, pasa a su cama, analgésicos. Yo he tenido pacientes que se quedan una noche y al día siguiente los doy de alta, cuando están adecuadamente bien, cuando son pacientes en teoría sanos y que solamente tienen ese desgaste de la cadera, no tienen otra cosa. Entonces esos pacientes, vemos que la herida está bien, no sangró, los ponemos a caminar. El 95% de los pacientes empiezan a caminar al día siguiente con una andadera, por ejemplo, o con un bastoncito, apoyando, o sea, no que levante la pierna, apoyando. Promedio 2 noches, a menos que tenga alguna condición muy especial, pero como esas prótesis, tomando en cuenta que si es solo por artritis, artrosis o desgaste, son procedimientos programados. Cuando es un paciente que, por ejemplo, se cayó y se fracturó el cuello, una emergencia, pues ahí como está el paciente hay que operarlo, puede ser que tenga enfermedades como diabetes, hipertensión. Entonces, esos pacientes posiblemente se queden más tiempo, pero los pacientes, por ejemplo, que no tienen o que ya está controlado todo su problema de base, es decir, si son hipertensos con presión no controlada, si son diabéticos con azúcar controlado, si son problemas del corazón, pues tienen su medicación. Claro, que no sea una emergencia y es cuando pues los da de alta al día siguiente por lo general. Exactamente. Cuando no son una emergencia, pues generalmente duran 2 noches. Si acaso, como los umbrales del dolor son muy diferentes en todas las personas, pues puede ser que hay un paciente que me diga al día siguiente, ya me quiero ir, no me duele nada, estoy muy bien, y sí ha pasado, y les doy de alta al día siguiente, sin problema. Lo reviso en los próximos días. Eso es algo que le iba a preguntar. ¿Hay una mejoría inmediata, la disminución del dolor? Porque la gente llega con mucho dolor por ese roce hueso con hueso. Ya después de la operación, ¿qué puedo esperar de dolor? También es muy buena pregunta porque generalmente los pacientes te dicen, ya no me duele como antes de la cirugía, me duele la herida, pero ya no me duele el apoyar, ya no siento eso en la ingle, ya no siento eso que roce, cambia el tipo de dolor. Ahorita el dolor es que por la cortadita, digamos, o la cortada. Y también lo que a veces sucede es que se contracturan los músculos. Muchos pacientes ya llevan mucho tiempo con este desgaste, ya digamos que ya la pierna está cortada y pues al poner la nueva prótesis, digamos que lo dejamos más o menos en la misma longitud que la otra y por lo tanto los músculos que antes estaban cerrados, al momento de poner la prótesis se estiran un poquito y refieren dolores musculares en los siguientes días y a veces a semanas, dependiendo del grado de acortamiento previo. Pero eso ya no es el dolor de la ingle que tenían antes o el dolor al momento de apoyar.
ya es dolor muscular, pero lo que he visto que ayuda bastante es que tengan unas fisioterapias posquirúrgicas para relajación muscular lo más pronto posible, porque realmente la herida no es tanto el problema. La herida, por ejemplo, la cirugía dolerá la primera noche y la segunda noche, digamos que duele la mitad la primera noche, algo así. Entonces ya cuando ponemos fisioterapia y empezamos a relajar, los pacientes pueden regresar a su casa los próximos días. Y aquí en la ciudad, pues ya pues, pueden salir, o sea, conocer algunos lugares. Digo, no está recomendado el uso de albercas posterior a la cirugía. De hecho, no eso vienen, ni de mar después de la cirugía para evitar algún tipo de infección. Pero pues pueden ir a pasear o hagan un tour por ahí sin necesidad de bañarse, alberca o en mar, y les va bastante bien. Entonces, sí, no es un dolor. Una vez saliendo del hospital, la molestia baja mucho. Y con relajantes musculares, que siempre los ponemos, pues le ayuda bastante. Y más las terapias. Y gracias a Dios me ha ido bien aquí con el turismo médico, que son pacientes que vienen a operarse pues, de prótesis de cadera, de rodilla. Caso vamos a hablar de cadera, y que me preguntan, a ver doctor, me voy a ir para allá, ¿cuánto tiempo debo estar en Cancún? Pues generalmente cuando son prótesis les digo, mira, te operamos y quédate al menos 10 días después. Cuando se operan, se dan de alta los 2 días, por ejemplo, después de la cirugía, y comenzamos terapias a los primeros días. Los pacientes se ponen a volar, o sea, pueden volar a ver, hasta dos conexiones. Me ha tocado pacientes de ahí del norte de Canadá que hacen vuelos de aquí a Calgary, de aquí de Calgary a Vancouver y de Vancouver más para arriba, y después llegan y se van en carro a su casa. Digo, ya para que un paciente regrese a Canadá, de Cancún a Canadá, por ejemplo, la siguiente semana, eso habla de que no es así tan doloroso. Solo la herida. Ahí la persona puede regresar a hacer o deporte, ¿no? Jugar fútbol, jugar racket, jugar tenis, o no. Hace poquito llegó un paciente que operé y me dijo, doctor, ya estoy corriendo. Y lo operé creo que en julio o algo así. Y vino hace como un mes. Estoy trotando. Sí lo pueden hacer. Yo recomiendo que no hagan deporte de impacto, que incluyan fútbol, básquetbol, atletismo, correr, que hagan deportes donde no haya el impacto del suelo para que preserve más tiempo la prótesis, el tiempo de vida. Digo, está bien, pero recomiendo, no lo puedo obligar, pero sí le puedo recomendar que mejor no lo haga. ¿Hay alguna restricción de movimiento? Esto es bueno porque hay dos tipos de abordajes que podemos hacer en las prótesis. Yo hago dos tipos de abordajes. Uno, el que es el clásico, que se llama anterolateral, y uno que se llama anterior directo. El anterior directo no se hace un corte de músculos. Digamos que me meto entre músculos y se abren los músculos hasta llegar a la parte de usar la cadera de la cápsula para poner la prótesis. Lo que he visto con estos pacientes es que tienen un poquito más de contracturas musculares por el tipo de pues movemos el músculo, pero no se corta. Estos pacientes, digamos que son un poquito más libres de movimientos a las primeras semanas. El lateral directo, lo que he visto que a veces los pacientes tienen menos dolor de contracturas musculares, pero las primeras 8 semanas yo les recomiendo no cruzar la pierna, porque hay un corte de un solo músculo que se llama glúteo medio, que al final lo vuelvo a suturar, y que el tiempo de duración de cicatrización es aproximadamente 8 semanas. Entonces la recomendación es más bien para eso, para darle chance que cicatrice ese músculo, y eso es todo. A los 2 meses las dos cirugías digamos que van de la mano, el resultado es igual, solo las primeras semanas digamos que cambia un poquito en cuanto a las dos. Y me ha tocado también pacientes que tienen las dos caderas mal. O sea, el problema ese de la artrosis o desgaste del cartílago de las caderas, tienen un aporte genético muy grande, la genética es muy grande, entonces se lastiman las dos al mismo tiempo, se desgastan ambas caderas al mismo tiempo, y de repente llegan pacientes que me dicen, doc, es que voy a hacer un viaje para allá y pues quisiera de una vez resolver las dos. Se hace una cirugía bilateral. Aquí sí es recomendable hacer el abordaje anterior porque no tenemos que voltear al paciente de lado. Lo único que es un poquito más caro porque se tiene que rentar unas mesas especiales, se tiene que rentar unos aparatos especiales, que en el lateral no, pero se pueden hacer dos caderas en la misma cirugía, pero la mejor opción es el abordaje anterior porque el paciente está acostadito normal y ya se hacen los cambios. Entonces también es el mismo tiempo de estancia hospitalaria, digamos que también unas 2 horas por cadera, pero pues se resuelve en un solo tiempo quirúrgico. Los pacientes también pueden volar. Realmente los pacientes pueden irse a su casa los próximos días sin problema.
Aquí por lo general en el programa hay algo que me gusta siempre preguntarle al doctor. Ya supimos quién es candidato, ¿no? O sea, que yo llego con el doctor y que me digan, eres candidato porque ya de plano el dolor no te deja, cualquier analgésico que te estén dando no te ayuda, no te está dando lo que requieres. Entonces, ¿quién no es candidato? De plano, así que digas, esta persona no eres candidato aunque lo quieras, no sé. Digamos que candidato, o mejor dicho, no candidato, realmente la única forma de tener pacientes no candidatos es que tenga problemas serios de salud. Por ejemplo, problemas del corazón y que el cardiólogo diga, ¿sabe qué? Es muy riesgoso, no se hace. O problemas serios de circulación o algún tipo de infección. Por ejemplo, tengo infectada la cadera o tuve osteomielitis, que es infección del hueso de la cadera. Esos no recomiendo hacerlos porque van a fallar. O sea, no tiene caso meterlos porque va a ser un fallo de cirugía. Y cuando tienen problemas graves, por ejemplo, de los riñones, del corazón, pues tampoco, porque también ponen en riesgo su vida. Y los que tienen infecciones recurrentes de orina, tampoco. Se recomienda a nivel ya, digamos, internacional, que los pacientes con una obesidad llamada mórbida, por ejemplo, que el índice de masa corporal sea arriba de 40, pues se recomienda no hacerlo. Uno, por la dificultad, es más grande, y dos, por las altas complicaciones que podría tener, y tres, porque si continúa con el mismo peso, o sea, una obesidad mórbida, el tiempo de vida de la prótesis es menor. Como le estaba comentando, si es una persona que le pones prótesis, está flaco y después de repente al 2-3 años ya subió 50 kilos, pues la prótesis no va a durar lo que teníamos planeado que dure. Entonces, la obesidad también podría ser, depende del grado de obesidad. Hay unos grados de obesidad que dices, bueno, vamos a hacértelo, pero pues tienes que bajar de peso al mismo tiempo si quieres que dure más. Y hay algunos tipos de obesidad que son personas demasiado obesidad que recomiendo mejor no hacerlo hasta que no baje de peso. Ya primero vaya con el bariatra. Sí, un bariatra primero y a lo mejor ya después de eso. Digamos que en dos grandes grupos. Uno, que no se puede operar pacientes donde después de la valoración prequirúrgica por internista o cardiólogo, pues que diga que es más riesgo hacerlo que no hacerlo y que tenga algún tipo de infecciones. Y por otra parte, los que tienen obesidad muy grave. Muy grave. Primero ahí sería acudir con el bariatra y luego ya después, una vez que tengan solucionado eso, ya es. Pues bueno, muchas gracias, doctor Raúl, por la plática. Vamos a dejar aquí su tarjeta digital para que la gente que está en México, en Cancún o en cualquier otra parte del mundo lo pueda contactar y pueda hacer una cita para ver si es candidato para este tipo de procedimientos. Muchas gracias por su tiempo y pues gracias por escuchar. A ustedes, muchas gracias. Después de mi plática con el doctor Arjona, puedo concluir que nadie debe vivir con dolor. Y el mantenerse en movimiento es clave para estar saludables. El reemplazo de cadera puede ser la mejor opción en personas que sufren dolor en la cadera y cuando el medicamento simplemente ya no está ayudando. Si buscas un doctor especialista en ortopedia, visita nuestra página web doctorespecialistas.com, donde podrás encontrar a los mejores de México. Dale like y suscríbete, eso nos ayudará a generar más contenido como este. Antes de escoger a tu doctor, investiga sus años de experiencia, así como el número de procedimientos que ha realizado y si es miembro de las instituciones que regulan y certifican que cuenta con los estudios y conocimientos necesarios para realizar los procedimientos y cirugías que ofrece. En la descripción encontrarás un enlace con más información sobre el tema hablado, así como los especialistas dentro de la República Mexicana que cumplen con los requerimientos para hacerlo. La información mencionada aquí representa un punto de vista y no debe ser tomada como una valoración médica. Y recuerda, invertir en salud para no gastar en enfermedad es una excelente filosofía. Gracias por escuchar y no olvides suscribirte a nuestros canales.